Hola chicas, bienvenidas a este video de mi canal de tejido. En este video te voy a mostrar paso a paso cómo tejer este punto, que es el punto de burbujas, que vean que queda con bastante relieve, queda muy bonito, es flexible, queda sueltico y es muy fácil de hacer. Es una repetición de 12 vueltas y requiere un múltiplo de 4 más 3 puntos. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, entonces para este punto necesitamos un múltiplo de 4 más 3 y vamos a hacer, yo voy a montar 17 puntos porque voy a montar un múltiplo de 4 que sería 12, 4 por 3 12, más 3 puntos serían 15 y agregarle siempre 2 puntos de borde, uno a cada lado, entonces 17. Siempre importante que tejemos en 2 agujas recto, es montar, montar 2 puntos extra. Para tener un punto de borde a cada lado. Entonces acá voy a montar 17 puntos, lo estoy haciendo con el método cola larga, que si no lo conoces este método puedes ir acá al enlace que te dejo acá arriba o en la descripción, donde te enseño cómo se montan los puntos de esta manera. Igualmente puedes montarlos de la forma que quieras. 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. Entonces la primera vuelta vamos a tejerla del revés, ¿sí? Vamos a hacer 5 vueltas en punto jersey o punto liso, en la cual tejemos una vuelta del derecho y una vuelta del revés. En este caso nuestra primera vuelta va a ser del revés. Y los puntos de borde, o sea el primero y el último punto de la vuelta, van a ser siempre del derecho. Entonces tejo un punto de borde derecho y luego tejo revés. Sea cual sea el método en el que tejes, ¿sí? Tejes así, en modo continental, que sería así, o el inglés, que sería como lo estaba haciendo anteriormente. Entonces vamos a tejer la primera vuelta del revés. Si no sabes tejer derecho y revés, entonces te dejo acá arriba y en la descripción el enlace a la lista de reproducción donde te enseño a tejer desde cero. ¿Sí? Ahí vas a ver primero cómo se hace el punto revés, el punto derecho, y luego vuelves y sigues con este video. Entonces terminamos con un punto derecho que sería el punto de borde. Entonces nuestra primera vuelta es del revés, nuestra segunda vuelta es del derecho. Acá vamos a hacer la segunda vuelta del derecho, toda entera. Y vamos a hacer 5 vueltas así. Entonces la primera, la tercera y la quinta serían del revés. Y la segunda y la cuarta serían del derecho, ¿sí? Entonces acá sería la segunda, ahora la tercera es del revés, la cuarta del derecho y la quinta del revés y volvemos. Bueno, entonces ahora vamos a tejer la sexta vuelta, que es un punto del derecho. Luego hacemos, que es el punto de borde, 3 puntos derecho. 1, 2, 3 puntos derecho y vamos a hacer lo que sigue, es lo que se repite. Entonces vamos a deshacer este punto y vamos a deshacerlo hasta que nos queden 4 hebras acá atrás. Entonces voy a traerlo más acá y vamos a empezar a deshacer aquí. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que te queden 4 hebras acá atrás. Vas a pasar por este punto, vas a pasar como por atrás de esas hebras y lo vas a tejer como un punto derecho. Si vienes acá, tejes como un punto derecho. Ahí, la otra vez hacia adelante y queda así, ¿sí? Luego vas a tejer 3 puntos derecho. Eso es lo que se repite, este punto que se deshace y 3 puntos del derecho. 1, 2, 3 y en el que sigue volvemos de nuevo
a sacar 1, 2, 3, 4. Pinchas el punto que te queda acá, ¿sí? Pasas por detrás y lo tejes como un de punto derecho. Aquí lo tejes como un punto derecho, ahí, y tejes 3 puntos del derecho. 1, 2, 3. De nuevo soltamos este punto, que nos queden 4 hebras. Ahí van 2, 3 y 4. Pincho el punto y si vienes tejiendo con esta mano, pinchas ese punto, envuelves la hebra en tu aguja y traes hacia adelante y ahí te queda. Y tejes 3 puntos del derecho. Se termina la vuelta así, 3 puntos derecho y el punto de borde. Y ahora vamos a tejer la vuelta 7, que es la que sigue del revés, la 8 del derecho, la 9 del revés, la 10 del derecho y la 11 del revés, y volvemos. Bueno, y ahora vamos para la vuelta número 12, que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer el punto de borde, vamos a tejer un punto derecho y lo que continúa es lo que se repite. Entonces lo que se repite es el punto que se deshace, que se desteje, y se sacan 4 hebras, 2, 3, con mucho cariño para que no se les vaya. Ahí van 3, uno más, 4. Pincho ese punto antes de que se siga deshaciendo para atrás, paso por detrás de las hebras y lo tejo aquí, lo tejo así y ahí, y 3 del derecho, 1, 2, 3, y volvemos a deshacer este punto, 1, 2, 3, 4, lo pinchamos y tejemos un derecho y tejemos 1, 2, 3. Esto es siempre lo que se repite, así tengan muchos más puntos. Un punto que se deshace, acuérdense, tienen que tener 4 hebras acá, pasamos por detrás, lo tejemos, se me deshizo, lo tejemos y 3 derecho, 1, 2, 3, y cuando te queden 3 puntos en la aguja vas a hacer el punto que se deshace, 1, 2, 3, 4, pinchamos, lo tejemos, tejemos un punto, hasta la vuelta termina así, un punto que se deshace, luego un punto derecho y el punto de borde. Esa es tu vuelta número 12. Entonces estas 12 vueltas son las que se repiten todo el tiempo para que se empiecen a ver las burbujitas estas que se van formando. Voy a tejer otra repetición, ¿sí? Acá volveríamos por la vuelta 1, que es del revés. Hacemos esas 5 primeras vueltas en punto jersey, en la sexta se deshace el punto, luego otras 5 vueltas en punto jersey y luego otra vez esta vuelta número 12, ¿sí? Y volvemos. Bueno, y así queda el punto. Yo hice otra repetición de las 12 vueltas, luego hice la última del revés y en la que siguió del derecho cerré los puntos, ¿sí? Así se ve bien, ¿sí? O sea, hice la vuelta 12, luego hice una vuelta número 1 que sería del revés y en la vuelta número 2 que seguía cerré los puntos. Y así queda este punto. Vean que queda muy bonito, queda con bastante relieve, si lo ven así de lado, queda con bastante relieve.
es más flexible, ¿sí? No se encoge tanto como, digamos, comparándolo con el punto anterior, que era este, que es muy parecido, pero vean que se forma súper diferente. Este queda un poco más rígido, este queda mucho más flexible, más sueltico, ¿sí? Y no se encoge tanto como este, que se acuerdan que estos 3 puntos se pierden, los 3 del revés se pierden. En cambio acá no, acá tienes el punto que deshaces, que es este, que queda ahí. Entonces queda bastante lindo, más flexible, más suelto y también con mucho relieve. Si la ves así, se nota bien las burbujitas. Por eso este sí es el punto burbujas. Este es un punto de diamantes con relieve, ¿sí? Que por detrás queda así, queda diferente, también es lindo, pero es este es el que es de burbujas, que también es muy sencillo de hacer. Además me parece más fácil de hacer este que este. Así que ahí tienes para comparar, para hacer los dos, probarlos, a ver cuál te gusta más a ti. Déjamelo en comentarios si te gusta más el punto de diamantes en relieve o el punto burbuja, ¿sí? Y bueno, espero que te haya gustado. Comenta, déjame like. Acuérdate que tienes los links de afiliados para las agujas que uso, los cables. Si quieres suscribirte a Audible y probar un mes para escuchar libros mientras tejes, todo lo encuentras en la descripción de este video. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal, dale like, comenta, compártelo con todas tus amigas y amigas tejedores. Me puedes compartir punto burbuja en 2 agujas, que eso me va a ayudar un montón a que el video llegue a más personas. Y bueno, te mando un beso y nos vemos en un próximo video.